Hola, buen día. Dios me los bendiga mucho. Continuamos con los estudios a partir del día de mañana, que es el día del Señor. Vamos a hablar de la Semana Santa, del Calvario del Señor, de la muerte, de la ascensión y de la resurrección. En cápsulas pequeñas, por supuesto, son temas muy extensos, pero son de mucha bendición. A eso vino Jesús, a morir en la cruz por nuestros pecados, a darnos vida, vida eterna. Si Él no hubiera resucitado, dice Pablo, vana sería nuestra fe. Entonces, hoy sí quiero ahondar más en el pecado. ¿Qué es el pecado? En el Antiguo Testamento, Génesis nos enseña que el hombre y la mujer fueron echados del huerto, del paraíso, del Edén. El pecado ya existía en el cielo. Satanás y los ángeles malos se rebelaron contra Dios. Fueron echados. En la tierra, Satanás engañó a Eva. Eva le ofreció del fruto a Adán y por la desobediencia Dios los echó fuera. Por no haber confiado más en Dios y confiar más en lo que le ofrecía Satanás, el padre de mentira, el engañador. Y hoy vamos a hablar de eso para diferenciar si verdaderamente sabemos discernir correctamente el bien y el mal. Si verdaderamente nos hemos acostumbrado, bueno, yo creo que ya se acostumbró la gente en que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Es por esta razón nosotros éramos incapaces de poder alcanzar la salvación. Y cuando el ángel le dijo a María que había hallado gracia del Altísimo y le dijo, el niño que va a nacer le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando una persona dice que no ha pecado, le estamos diciendo al Señor mentiroso. Es por eso es que es muy importante que la única manera para que nosotros podamos acercarnos al Señor, solamente tenemos que apartarnos del pecado. En la Escritura nos dice lo siguiente, Isaías 59:2. Voy a citar solamente dos pasajes, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento. Y esto nos va a ayudar para darle forma a lo que significa el pecado. ¿Qué relación nos hace tener con Dios cuando pecamos y cuando no pecamos? Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades, o sea, vuestros pecados, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, dice Isaías. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Significa que cuando uno peca, Dios no lo oye. Dios voltea su rostro. Y cuando pecamos y practicamos el pecado, cuando el hombre practica el pecado, que no se ha arrepentido y no ha creído en el Señor Jesucristo, que lavó sus pecados, Dios no lo escucha. Muchas veces pensamos que las personas pueden orar, pueden rezar, pueden acercarse a cualquier lugar en donde puedan orar, clamar, pero si vives en pecado, si practicas el pecado, Dios no te escucha. Y si me dices que sí te escucha, le estamos diciendo a Dios que es mentiroso. Y la palabra de Dios es verdad. Su palabra es verdad. Dios es fiel. Dios es justo. En Juan, Evangelio de Juan 9:31 nos dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Significa, aquí en el contexto, Jesús había sanado a un ciego de nacimiento. Los fariseos, los religiosos, estaban molestos. Y este hombre, aún en su enfermedad, él estaba gozoso y alegre porque Jesús le había sanado. Todavía más, ni siquiera se lo pidió, pero Jesús lo sanó. Pero él había entendido, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Qué significa? Que yo, si soy pecador,
Si yo sigo cometiendo pecado contra Dios, Dios me va a escuchar porque está ahí. Dios está al servicio mío. No es así. No es así. Vamos a leer el Evangelio de Juan capítulo 8. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Y ellos decían, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices que seréis libres? Y Jesús les respondió, de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Jesús les está diciendo, si ustedes son esclavos del pecado, están alejados del Señor. Pero si ustedes se acercan a la palabra y creen en mí, la verdad los hará libres. Y aún en esa misma discusión, en el versículo 39 en adelante, son palabras fuertes que les dice Jesús a los que se dicen que Dios los escucha, que su Padre es Dios, cuando Dios no los conoce. Es un autoengaño porque toda la gente piensa y toda la gente lo hace. Y como mucha gente, es más la gente que hace, que piensa que Dios lo escucha en cada oración y en la misericordia que les hace Él a ustedes, piensan que eso es así y no es así. Porque estamos leyendo la Escritura y la Escritura nos dice que la verdad nos hace libres ¿de qué? Del pecado. Y cuando leemos la Escritura, dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuran matarme a mí, hombre que les he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Ustedes hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no pueden escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? O sea, ¿quién me acusa de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. El que escucha la palabra de Dios y la anhela en su corazón es de Dios. Sabe perfectamente que Dios es su Padre, que Dios lo creó, que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz por usted. Y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús, como les he repetido, no hubiera venido si nosotros hubiéramos sido justos. Dicen Romanos que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo sus enemigos, aún no queriendo nada con Él, aún estando apartado de Dios, Cristo murió por los pecadores. Y quiero terminar con un arrepentimiento cuando David pecó. El rey David, Dios lo tenía en grande estima porque hacía todo lo que había en su corazón, y a él Dios quería tanto a David porque hacía todo conforme al corazón de Dios. Intentaba agradarlo en todas las cosas, pero cuando pecó, inmediatamente David buscó el arrepentimiento. Y ese arrepentimiento en el Salmo 51:1 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado.
Porque yo reconozco, y eso se llama humildad, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y he tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esto significa que Dios nos está diciendo, por medio de David, que una persona que se arrepiente quiere que le borre todas las rebeliones, todo el pecado que hay en su corazón y en su mente. No hay otra manera, no hay otra forma. Uno se tiene que humillar ante Dios, pedirle perdón a Dios y creer en su Hijo, el cual envió para salvarnos a nosotros. Si nosotros pensamos que Dios nos va a salvar porque hacemos buenas obras, no. Porque regalamos nuestro dinero, no. Porque vamos a un asilo y les predicamos y les regalamos, no. Son buenas obras, pero no nos alcanza. El que todos tus amigos, el que todas las personas en donde te encuentres te halagan. Nosotros debemos de pensar que al que halagamos y por el que vivimos es al Señor. Jesús decía cuando iba a resucitar a Lázaro, Padre, gracias por haberme oído. Gracias, Señor. Siempre hago todas las cosas que a ti te agradan. Es por esta razón que yo te invito en este día que entres por la puerta angosta. Vamos a leer lo que es entrar por la puerta angosta. Y te vas a dar cuenta, dice en Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Muchos entran por la ancha, por la puerta grandota, porque todo el mundo se va por ahí. Y lógico, podemos pensar que si todo el mundo se va por ahí y quiere entrar por ahí, son los que más tienen la razón. Pero no es así. El hombre siempre ha despreciado a Dios, siempre ha sido rebelde contra Dios. Y Jesús nos dice en Mateo que debemos entrar por la puerta angosta. Pero para entrar por esa puerta angosta, necesitas arrepentirte y dejar todos tus pecados. No puedes entrar con tu ira, con tu enojo, con tu adulterio, con tu avaricia, con tu codicia, con tu envidia, con tus celos, con tus robos. No puedes entrar. Debes de dejar afuera toda la amargura, todo el odio, todo el rencor, el saber perdonar, el pedir perdón. Para poder entrar ahí, necesitas quitarte todo lo que estorba, porque si no, no vas a poder entrar al reino de los cielos. Es la única manera, no puedes entrar. Por más que quieras, por tus justicias, por lo que dice la gente de ti que eres bueno, por lo que dice la gente que eres justo. No. Jesús dijo, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Y necesitamos creer en Jesús para poder entrar. Necesitamos pedir perdón para poder entrar. Ahora bien, si tú no te quieres acercar y quieres irte por la puerta ancha, por la grandotota, por donde todo mundo entra, esas personas que van entrando por la puerta ancha y van gritándole y criticando a las personas que están entrando por la puerta angosta, yo te aseguro que te vas a llevar una sorpresa cuando cierres tus ojos. Lo que hizo Dios por usted fue grande. Enviar a su único hijo por ti, siendo lo que uno es, pecador, malo, rebelde ante Dios. Vamos a hablar, a partir de mañana, si Dios lo permite, vamos a hablar de lo que sucede en Semana Santa. ¿Qué es lo que hizo Jesús verdaderamente para que usted se mereciera el cielo, la vida eterna?
Jesús decía, si vosotros creen en mí, yo les doy vida eterna, tendrán la vida eterna. Yo le invito a usted que reflexione en la palabra que le he dicho. No quiero agregar más. El pecado nos aleja de Dios. El pecado nos distancia de Dios. Y lo peor de todo, Él voltea su rostro, tiene ira y no lo escucha. Y si usted me dice que sí lo escucha y le ha hecho un milagro, yo le voy a decir que es por el amor que le tiene. Si envió a su Hijo para que usted fuera salvo o salva, usted se da cuenta del amor que Dios tiene hacia usted. Y si le hizo un milagro, cualquier milagro, lo hizo por su grande misericordia. Él hace salir el sol, Él hace llover para buenos y malos. Así que medite en lo que le acabo de decir. Es claro, no sea rebelde. Hoy es día de salvación. Y la única manera que tiene usted es, como dice Jesús, suba a su cuarto, cierre la puerta. Y en lo secreto que Dios lo ve, pídale perdón. Y si su perdón es genuino y real, Dios va a transformar su vida. Y va a transformar a las personas que están alrededor suyo. Porque el pecado destruye vidas. Y no nada más las suyas, sino los que están alrededor. Las consecuencias son desastrosas. Yo le estoy hablando la verdad. Usted nunca me va a escuchar a mí decirle mentiras. Yo le voy a decir lo que dice la palabra. Dios me los bendiga mucho. Es un gusto saludarlos. No los conozco a muchos, pero se les ama en Cristo. Y lo importante es que cada palabra que sale de mi boca haga un efecto y que yo le afecte para que usted pueda convertirse al Señor. Dios me los bendiga. Nos vemos mañana.